Pauner 4101, ¿me recibe? Se ha producido un accidente de un avión de la compañía Pauner en las inmediaciones del Cabo Tres Forcas. Se trata del vuelo número 4101 de la citada compañía, que cubría el trayecto entre Málaga y Melilla. Pues el germen de la aviación surge en mí prácticamente desde el día que nazco, porque mi padre quiso ser piloto. Lo que pasa que al final, en aquella época, ser piloto era algo como muy, no sé cómo decirte, como tener muchos pajaritos en la cabeza. Y al final, por presiones familiares, se hizo arquitecto. Pero siempre tuvo él ahí esa pasión dentro, y esa pasión nos la transmitió no solo a mí, sino a todos mis hermanos. Desde pequeñito subía con él a Los Pinos a volar aviones de aeromodelismo. En mi casa siempre hemos tenido enciclopedias de la aviación. Cuando empezó a surgir la informática a mediados de los 80, teníamos los primeros simuladores de vuelo en casa. O sea que la aviación se ha vivido en mi casa de una manera muy intensa desde siempre. Anemómetro vivo, parámetro de motor en verde. Yo desde siempre he querido ser piloto comercial. Además, no quería ser piloto de línea aérea, que es lo que aspira todo el mundo. A mí me hubiese gustado ser piloto de extinción de incendios, era la ilusión de mi vida. En el año 98 yo tenía 18 años y recuerdo perfectamente aquel día porque yo creo que fui incluso de las primeras personas que se enteró, porque mi padre, aparte de ser el arquitecto municipal, era el jefe de bomberos. Y me llamó a casa a eso de las 10 menos cuarto, 9 y media de la mañana, para decirme, además que me acuerdo perfectamente dónde estaba en el teléfono que teníamos en la entrada de la casa. Cogí el teléfono y me dice: Ale, coge la radio, porque teníamos una radio para escuchar la torre de control, pon la frecuencia de torre y grábame todo lo que digan, porque ha habido un accidente aéreo. Se ha estrellado un Pauner, no sabemos dónde, en aquel momento no sabía dónde había caído, y han convocado el comité de emergencia y me tengo que ir para allá. Y a los 20 minutos, una cosa así, me llamó Juanjo Medina, que era el director de la tele, que me acuerdo también perfectamente cómo me dijo, cómo era él: oye, ¿tú no eras el de los aviones? Pues vente corriendo para acá, que ha habido un accidente aéreo y te voy a necesitar aquí. Y fue un día de sentimientos encontrados. Fue un día de sentimientos encontrados primero porque sabía de la dimensión de aquel hecho. Después, al principio, la incertidumbre de no saber realmente si habían caído en el mar, si había supervivientes o no lo había. Y después porque las imágenes que llegaron a la tele fueron muy duras. Para un niño de 18 años, yo era un niño, yo estaba descubriendo la vida en aquella época. Y recuerdo medio asomado a una puerta a ver cómo seleccionaban las imágenes que iban a poner más. Fue duro. Es raro que en 25 años nadie haya querido indagar sobre el accidente. Y fue tan traumático ese hecho que yo creo que como que era un tema muy enterrado para no sacar ese dolor que se vivió en la ciudad, porque todas las personas que iban en el avión siempre al final tenían un nexo con algún ciudadano de esta ciudad. Se enterró todo tan rápido y se enterró tan profundo, tanto aquí como en la península, que yo creo que nadie se acordaba ya, solamente los familiares, de lo que allí ocurrió. Entonces yo creo que fue por eso también, por lo que nadie antes de este documental se molestase en hacer una mínima investigación, porque realmente desde el primer momento, aunque la gente piense lo contrario, se sabe lo que pasó en el accidente perfectamente, pero quedaron una serie de pozos muy negativos, una serie de bulos, una serie de noticias falsas, que al final fue lo que perduró. Pero yo creo que precisamente por el dolor que provocaban esas noticias falsas. Cuando pasó el tiempo, aquello que era tan grande y mayúsculo en una portada de un periódico, de varios periódicos, ese sensacionalismo, pues quedó acallado a la verdad pura y dura de un pequeño comentario casi en las últimas páginas, junto a donde están los contactos y algunas cosas que no debían de salir ahí. Absolutamente nadie, más allá de una pequeña efeméride de los periódicos locales, nadie se acordaba del accidente de Pauner. Yo creo que ya pasados 25 años era realmente el momento
de contar lo que pasó y que quedase un registro audiovisual con una explicación, con una contextualización y con esos testimonios de esas personas que durante 25 años han estado ahí un poco en la sombra. No puedo decir que haya habido una sola dificultad dentro de la elaboración del documental. Ha habido varias. Primero era plantearlo en mi cabeza de manera que no se molestase a nadie, contando siempre la verdad y contando lo que está escrito y lo que pasó. Segundo, me he implicado muy personalmente en este documental y puedo decir casi que hay un antes y un después dentro de mí después de hacerlo, y ha sido duro a nivel emocional. Otra dificultad ha sido pues prácticamente el concentrar un equipo muy pequeñito y solventar muchas cosas más con imaginación que con medios. Y ha sido muy complicado que al final vea la luz y siempre con ese miedo de a ver cómo lo va a recibir el público. Dentro del documental creo que me ha faltado tal vez poder entrevistar a Gerardo Pauner, por ejemplo. Porque Gerardo Pauner es una persona ya mayor que está viajando por todo el mundo. De hecho, ahora se dedica es mecenas de ensembles de música clásica y viaja con ellos por todo el mundo. Me hubiese gustado poder tratar con él el tema, pero de diferentes fuentes me comentaron que fue un hecho tan doloroso, no solo para él, sino para toda su familia, que prefiere no hablar del tema. Y también me ha faltado el poder hablar con el hermano del comandante, con Diego Clavero. No descarto que vaya a pasar, porque él al principio dijo que quería participar, pero realmente yo creo que se le removieron muchas cosas y al final decidió no participar. Y tengo un café pendiente con él, que además una anécdota, él es hermano gemelo idéntico de Diego Clavero, el comandante del vuelo. A nivel técnico me faltan 1000 cosas. Me hubiese gustado contar con un equipo de 20 personas, un director de fotografía, con meritorios, con un equipo de cámara, iluminación y de personas, pero tenemos que tener conciencia de que somos quienes somos Televisión Melilla. Aún así, creo que hemos abierto un camino interesante dentro de la tele con el documental. En el documental era la primera vez que la gente de Melilla, no de Melilla, sino del mundo entero, porque ya podemos hablar de algo global, era la primera vez que iban a ver la cara de Diego Clavero, del comandante. Porque este documental estaba también enfocado no solo a homenajear a las víctimas, sino a tratar al comandante como una víctima más que fue. Él no quiso matarse. Él iba dentro del avión, sucedió una serie de circunstancias que se explican en el documental, pero era una persona y también falleció en el accidente. Entonces, quedaron cosas que no eran ciertas. Y también yo quería quitar ese velo de mentiras que se contaron en aquel momento y que perduraron en el tiempo. No solo perduraron, sino que se han ido engrosando con el tiempo. Porque yo he escuchado barbaridades y de boca de los propios familiares que eran la creencia que ellos tenían y que le habían contado gente que no se había documentado sobre el tema. Entonces yo creo que también era un poco de justicia que se viese la cara de aquel hombre que cometió un error, porque cometió un error, pero que tampoco había que juzgarlo de la manera que se lo juzgó. En el documental se ha contado prácticamente todo lo que viene en el informe. Hay cosas que se han obviado porque tal vez vienen en una sola frase, como por ejemplo que había una tercera persona en cabina. Había una pasajera en cabina, en el informe se dice que estaban hablando entre ellos, no estaban hablando, además dice, no se hablaban de temas operacionales, es decir, no se estaba hablando nada del vuelo, sino que eran temas personales. Entonces,
había, como solamente había una referencia, realmente no se cita quién era esa persona. ¿Pudo influir en el vuelo? Claro que pudo influir en el vuelo, pudo distraer, pero hay ciertos puntos que, como pasa el informe muy sucintamente, pues también por un poco de ahorro de tiempo o para que tampoco dan mucho pie a que la gente pueda hacerse juicio de valor erróneo, pues no han salido en el documental. De todas maneras, yo sigo diciendo, el informe es totalmente público, está colgado en la página del Ministerio de Fomento y se puede leer íntegro. La gente no sabe ni siquiera que hay un informe. Hay un informe que hizo Marruecos, que no solo lo hizo Marruecos, sino que lo hizo en colaboración con Francia, que siempre colabora en estos temas con Marruecos, y con Inglaterra, que era el fabricante del avión. Está en francés. Incorpora los anexos fotos de las cajas negras, fotos del rescate de las piezas, o sea, es completo, un informe muy completo. Todos los aviones llevan dos cajas negras. Una caja negra que registra los datos del vuelo, a la velocidad que van, la altura, cómo actúan en los mandos, y llevan un sistema de grabación de cabina. Entonces, en este accidente existen los documentos de las transcripciones, pero en el informe aparecen como clasificados. Han pasado 25 años, yo he intentado, si no las de cabina, intentar conseguir las de torre. Me puse en contacto con AESA, con AENA, con ENAIRE, con todas las instituciones. Incluso en el documental habla el que era jefe de torre de aquel momento, pero no conservan nada de aquel accidente. Intenté ponerme en contacto con autoridades marroquíes, pero fue imposible. Si existen, esas transcripciones tienen que estar en algún archivo o a saber dónde, pero para el documental fue imposible conseguirlo. Pues en el simulador he recreado el vuelo infinidad de veces. Además funciona un poco como hemos hablado de las cajas negras, es decir, con todos los datos del vuelo los reproduzco exactamente igual, las altitudes, la meteorología, podemos simular hasta la posición exacta del sol ese día, y todo eso queda grabado en una falsa caja negra que lo que hace, una vez que hemos grabado ese vuelo, yo lo puedo reproducir una y otra vez y puedo coger imágenes desde diferentes puntos de vista. Te das cuenta que realmente tuvieron... Yo creo que el pasaje no se dio cuenta de lo que allí pasó, porque puse los datos de visibilidad, las mismas velocidades, y realmente no veían dónde estaban. O sea, los pasajeros en sus ventanillas veían la nube gris. Entonces, la primera vez me agobié mucho. Una sensación rara, porque hacerlo, claro, el ser humano no quiere matarse. Yo cojo el simulador no para estrellarme nunca, pero ese día tenía que cogerlo para estrellarme. Y fue una sensación muy contradictoria, porque por un lado entendía mejor lo que pasó, pero por otro va en contra de la naturaleza humana. Y fue una sensación rara, fue muy, muy raro. Ese día, cuando apagué el ordenador, me sentí raro. Sí es verdad que el impacto no lo he querido enseñar, lo único que sale es una vista 360 del avión de la posición que quedó justo antes de impactar. Por respeto a lo que hemos hablado siempre, esto siempre se ha hecho con todos los familiares, amigos y demás personas relacionadas con las víctimas en la cabeza desde el minuto cero. Y la verdad es que ha habido gente, incluso me ha preguntado que cómo había conseguido esas imágenes del avión. Digo, no, son imágenes hechas, son virtuales. Y justo ahora también, hace unos días, pude recrear el vuelo porque he adquirido hace poco una gafa de realidad virtual y he querido vivirlo desde el punto de vista del piloto. Y es más impactante todavía, ha sido mucho más impactante todavía y entienden mejor todavía, porque claro, es que todo el mundo habla de lo que le han contado, de lo que ha leído, de lo que han dicho, pero verte dentro de la cabina en esas condiciones ha sido también muy revelador y sigue siendo un fallo del piloto, pero la sensación de agobio que se tuvo que vivir ahí dentro tuvo que ser...
La causa del accidente es una falta de conciencia situacional, de no saber en qué momento estás y dónde estás. Entonces, cuando piensas que estás más sobre el mar, cuando piensas que tienes vía libre para bajar, para descender y buscar ese hueco que estaban buscando, pero realmente estás muy cerca de la costa, ya no tienes casi capacidad de reacción. También se da la circunstancia del tema de la alarma, sonó la alarma de colisión dentro del avión, pero es que sonaba así casi siempre. O sea, creo recordar que en los 20 y tantos últimos vuelos sonó 19 veces. Entonces era una cosa que se normalizó, el actuar con piloto automático por comodidad del pasaje, básicamente, no tener que meter gases y tirar de los mandos para hacer un ascenso tremendo. Entonces, eso lo dijo muy bien Javier González dentro del documental, pero no lo puse también por falta de tiempo. Se llama efecto queso-gruyer. El queso-gruyer tiene una serie de agujeros que cuando tú traspasas un agujero normalmente tiene una barrera, pero cuando se alinean todos esos agujeros, al final ocurren los accidentes. Y ese día, desgraciadamente, se alinearon todos los agujeros. La acogida del documental me ha sorprendido muchísimo. Si siempre vas con miedo, sea cual sea el tema del documental, con este siempre un poquito más. Yo, de hecho, el día del estreno no podía dejar de mirar a las personas que tenía a mi alrededor para ver cómo reaccionaban. Pero ha sido tan positiva la reacción del público en general. Además, ha sido una expansión exponencial. Por ponerte un pequeño detalle, incluso antes, el mismo día de la presentación, que no del estreno en Televisión Melilla, 1 hora después de la presentación, un piloto que tenía base en Carolina del Norte le escribió a otro amigo piloto diciendo, oye, que han sacado un documental de este accidente. La reacción de los familiares, yo a día de hoy sigo en contacto con todos ellos, tengo un café pendiente con algunos de ellos que no han participado, pero que quieren saber, que quieren que les cuente, Entonces, me ha llenado tanto a nivel personal el interés de la gente. Oye, ¿cuándo sale el siguiente capítulo? ¿Cuándo? De hecho, ayer, sin ir más lejos, me preguntaron cuándo salía el 4º capítulo. Digo, no, termina el 3º. Es que no hemos quedado con ganas de más. Y ha sido muy bonito. Ha sido un proceso con muchos altibajos, ha sido un proceso a veces muy duro. He estado a punto de abandonar el proyecto varias veces, por diferentes circunstancias. Pero al final ha sido tan bonito lo que se ha recogido, que todos los disgustos que se hayan podido vivir durante el proceso han merecido la pena. Durante el rodaje del documental, más que anécdotas, lo que han ocurrido han sido pequeños milagros. Por ponerte algunos ejemplos, como te he dicho antes, el archivo era muy poquito, lo que conservábamos nosotros, porque el archivo se estaba digitalizando fuera de Melilla. Y yo veía que se acercaba el momento del estreno, del rodaje del documental, y no tenía material suficiente. Entonces, recuerdo perfectamente un día sentado en el sillón de casa que dije, abandono el proyecto, lo voy a dejar porque es que es imposible. Para hacer una cosa que no puedo apoyar con imágenes, prefiero no hacerlo. Esperaré un tiempo. A las 24 horas empezaron a llegar las imágenes del 25 de septiembre del 98. Llegaron todos los informativos que hizo Televisión Melilla, llegaron las imágenes de las televisiones nacionales, llegaron todas las imágenes que hizo Informe Semanal, porque Informe Semanal con nuestras imágenes hizo un reportaje fantástico. Entonces fue un pequeño milagro que sucedió y dije que no me lo podía ni creer. Después, a la hora de localizar a antiguos trabajadores de Powner, fue complicadísimo, no encontraba casi nadie. Claro, los pilotos están dispersos prácticamente por el mundo, o sea, no solo por España. Entonces, una noche me llama mi amigo Antonio Barroso, piloto comercial, él decidió hacerse piloto comercial y me dice, Alejandro, no te lo vas a creer. Dice, el instructor que me han asignado fue copiloto de Powner y además amigo de Diego Clavero, del comandante. Me llamo Rafael Benjumea Gómez. Yo recuerdo a mis compañeros con profundo dolor. De hecho, voló con él, no sé si 24 o 48 horas antes del accidente. Le he contado el proyecto y está entusiasmado.
O sea, yo dije, no puede ser verdad que un amigo tuyo que decide estudiar en una escuela de Córdoba, viviendo en Pamplona, se va a vivir a Sevilla, decide estudiar en Córdoba, y el piloto que le asignan de instructor era piloto de Pauner, Rafael Benjumea, además que es historiador. De hecho, no hay más que ver cómo habla en el documental, da gusto escucharlo hablar. De hecho, tengo mucha amistad con él. Es otro de esos pequeños milagros que ha ocurrido, porque es que no teníamos a nadie de Pauner a nivel, piloto, que localizado para hablar en el documental, y fue como otro pequeño milagro. Para llegar al lugar del accidente, yo no soy precisamente un escalador, no tengo físico de deportista. Y Mohamed Kichu, que fue el que nos hizo de guía para llegar hasta el lugar del accidente, estuvo hasta con miedo el día antes de hacer la excursión allí al Cabo Tres Forcas, como diciendo, ¿cómo voy a meter yo al armatoste por esos caminos? Allí en la cima hay una cruz hecha de piedra, hecha por no sé si una o unos familiares que van todos los años. Tuvimos nuestro momento de recogimiento, porque allí se vivieron muchas cosas, allí todavía se percibe mucha energía. Y además un sitio respetado, es un sitio que la gente que vive en los alrededores lo ha respetado durante estos 25 años, y creo que tendré que volver, creo que volveré. Esto es un documental que está vivo, un documental que no caduca en el tiempo, y es posible que si surgen nuevos testimonios, nuevos datos, que ya han surgido de hecho, que en un futuro pueda ampliar algunos aspectos, algunos apartados del documental, no lo descarto. No descarto porque, por ejemplo, un testimonio muy llamativo que ha surgido son familiares de personas que vivían en el Cabo en aquel momento y que recuerdan perfectamente aquel día. Hay familiares que al ver el tratamiento que se ha dado al documental se han quedado un poco como con las ganas de participar. De hecho, no descarto incluso un proyecto paralelo que es como una cápsula del tiempo. Es decir, grabar todas las entrevistas, almacenarlas también para que quede un registro de lo que piensa cada uno, y si a raíz de esas entrevistas surgiese datos que se pueden complementar el documental, pues no descarto hacer un director's cut, una ampliación del documental. Una vez terminado el estreno del documental, que ya todo el mundo ha visto los 3 capítulos, recibo un mensaje de una familiar, que me dijo, ha sido como sacar una herida al aire para que se cure. Entonces, para mí, ya solo esa frase le da sentido a absolutamente todo. Un homenaje, claro que se merece un homenaje, por supuesto. Claro que se merece que estén en el recuerdo, no solamente de los familiares, de todo el mundo, pues claro que sí. Es una manera de que las generaciones futuras también sepan que ha pasado algo. Creo que es de justicia para los que se fueron y para que nunca se olvide. Nosotros no lo vamos a olvidar, es obvio, pero me gustaría que cualquiera que viniese pudiese hacerse preguntas. Mi hija de 8 años, cualquiera, que pueda preguntar y se le pueda contar esa historia, que tampoco es una historia que se pueda contar con culpables de lo que estamos hablando. No tiene por qué ser diciendo sí, porque fue culpa. No, solo contar la historia y todas las personas que se fueron, que se recuerden. Lo que estáis haciendo me parece espectacular en memoria de las personas que estuvieron. Que mi hijo vea este documental, o mis hijos vean, tienen 19 años, ellos no saben lo que pasó. Y es bueno que sepan lo que pasó, ¿no?